Durante la semana pasada, Steam celebró el Next Fest, un evento en donde se muestran los títulos que vendrán próximamente. Lo mejor es que todos contaban con demos jugables, con la cual le podías echar una probada a ver si te gustaba, y así comprarlos cuando estuvieran disponibles. Se mostraron más de 4.200 juegos, estableciendo un nuevo récord. Esto hace imposible enseñarlos todos en un video, así que te voy a mostrar una docena de los títulos que más me llamaron la atención. Un detalle que quiero señalar es que muchos de estos juegos también estarán disponibles en otras plataformas, así que prepara tu billetera que te vas a arruinar. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos con uno de los juegos más alocados que he visto, su nombre Trees Hate You, o en español, Los árboles te odian. Y es que después de hacer un picnic, es hora de volver a casa, pero los árboles no te la pondrán fácil. La flora del sitio te pondrá la vida de cuadritos, te golpearán, te pondrán bombas, no te dejarán pasar, entre otras maldades. Prepárate para pasar un rato divertido, en donde también podrás crear tu propio avatar y encontrar sombreros, que después los árboles te romperán. Su lanzamiento está previsto para este 2026. Pasemos ahora a algo más relajante. Nos toca reconstruir una comunidad repartiendo leche. Hablamos de Milky Delivery. Somos una jovencita mensajera de nombre Nea, que tiene como mascota una vaca de nombre Milky. Usando nuestra bicicleta, entregaremos botellas de leche, mientras obtenemos recursos para alimentar a nuestra vaca, mejorar el establo e ir haciendo crecer el negocio. Con unos preciosos gráficos en 2D, nos encontramos ante una aventura sencilla para pasarla bien sin complicaciones, donde iremos conociendo gente y realizando pequeñas misiones. También tiene como fecha de salida este año 2026. Cambiamos de género. En plena onda mundialista, traemos un juego de fútbol, pero que no es de fútbol. Le toca el turno a Kick. Recordando a títulos clásicos como Soccer Kick o el Go-Go Beckham, Kick es una aventura en donde tenemos que ir pasando obstáculos hasta llegar al final del nivel, mientras recoges monedas y resuelves los diferentes desafíos que te va proponiendo el juego. Todo esto sin dejar de manejar el balón. Estos pueden ser muy variados, desde golpear unos faros, ganarle una carrera a un carrito, llegar a tiempo antes de que salga el tren o incluso enfrentarnos a un robot. Claro, también tendremos desbloqueables como balones o banderas. Esto le otorga frescura al título. Con fecha de salida el 30 de julio, sin duda es una nueva manera de jugar al fútbol. Ahora veremos un par de títulos que ya tuvimos en el canal, en un especial dedicado a juegos inspirados en Mega Man. Uno es el RoboGal Gaga Delta Lady. Como ya lo mencionamos en aquella vez, RoboGal es un claro homenaje al robot mascota de Capcom, sobre todo a su vertiente clásica, con la diferencia de que todos los personajes tienen apariencia femenina. Aunque la demo disponible es básicamente la misma, en el tráiler podemos notar algunos cambios, como un tutorial, nuevo menú de selección, así como también poder ver cómo lucen las nuevas etapas. Para más detalles, les dejaré el enlace en la descripción al video donde se analiza con más profundidad. Aún no tiene fecha de lanzamiento. Y el segundo no es otro sino Deck Attack, el plataformas de acción protagonizado por un pato e inspirado en Mega Man X. Al igual que con RoboGal, Deck Attack nos trae la misma demo que ya tuvimos en el canal, con apenas novedades. Sin embargo, lo que sí es nuevo es saber que el título también saldrá en PlayStation 5 y Nintendo Switch. Además, en el último tráiler pudimos notar que tendrá fases en las que usaremos vehículos como motos aéreas. Igualmente, aún no tiene fecha de salida. Seguimos con un título que combina la captura de criaturas estilo Pokémon con cartas. Este lleva por nombre Montavi. Contamos con 22 Montavis iniciales, que es el nombre con el cual se les conoce a esta especie de Pokémones, cada uno con un mazo único de cartas. Si los evolucionas, estos tendrán más cartas, con habilidades más poderosas y ampliando nuestras opciones a la hora de los combates. Estos son por turnos, con un máximo de 3 animales más el entrenador, con unos gráficos estilo dibujo animado y multitud de contenido como eventos aleatorios, tiendas y posibilidad de combinar Montavis distintos y obtener sinergias.
es un juego a tener en cuenta si te gustan los títulos estilo Pokémon y de construcción de mazos de cartas. Su fecha de lanzamiento es para el 6 de agosto. Ahora nos toca hablar de un título súper interesante con un tremendo concepto. Se titula Screenbound. Hemos encontrado un dispositivo llamado Cuboid, que parece una consola portátil cualquiera si no fuera por el hecho de que cuando la enciendes la realidad se desdobla, siendo aquí donde se muestra la particularidad de este juego, mostrando un mundo 3D, mientras en la pantalla de la portátil se muestra el mismo mundo pero en 2D. Por lo que, para ir superando los niveles, tendremos que ir intercambiando el control entre lo tridimensional y lo bidimensional. Esto nos servirá para ir resolviendo los puzzles que requieren un cambio de perspectiva, además de ir desbloqueando nuevas habilidades y herramientas. Sin duda, estamos ante un excelente título, cuya fecha de lanzamiento es para el 10 de septiembre. Pasamos al género de puzzles, con uno muy particular que añade elementos de plataformas y roguelike. Nos referimos a Gunny Ansem. El protagonista, Gunny, debe ir apilando bloques al más puro estilo Tetris, mientras aprovecha todos los elementos que van cayendo como bombas, a la vez que va adquiriendo nuevas habilidades con las cuales puede ir mejorando el desempeño. Lo particular es que también tiene enfrentamientos contra jefes y un modo versus. Sin olvidar un detalle muy importante, tendremos personajes invitados de otros juegos como Pixel Tower o Shovel Knight. Un tremendo juego que le da una vuelta al concepto de puzzles. La fecha de salida aún está por confirmarse. Ahora vamos al género de la conducción, con un título que además agrega elementos de rol y mundo abierto. Hablamos de Kaido Genkai. Con un estilo visual que recuerda mucho al clásico automodelista y gráficos estilo anime, Kaido Genkai nos invita a explorar un gran entorno, en donde iremos conociendo personajes y desbloqueando desafíos, con el fin de adquirir nuevos autos y modificaciones exclusivas, con la progresión que ofrecen los RPG. Añadiendo muchos secretos, 19 vehículos y un ciclo de día y de noche, estamos ante un título muy prometedor, que te da a recordar los clásicos juegos de carreras. Aún no tiene fecha de salida. Si eres de los que les gusta echarle mano a tus aparatos electrónicos, ya sean consolas, teléfonos o más, este juego te encantará. Su nombre, Rehistory Chill Electronic Repair. Somos el encargado de atender un taller de reparación de la primera década de los 2000. Atendiendo a través de un mostrador, nuestros clientes nos traerán toda clase de dispositivos electrónicos emblemáticos, como celulares Nokia, Tamagotchis, Atari 2600, PSP o Nintendo DS, para que le hagamos arreglos. También tendremos que gestionar la búsqueda de piezas por internet. Algunos aparatos tienen una historia detrás. Con fecha de salida para este 2026, es un título muy original y entretenido. Si hay un tipo de juego que me gusta, es el de los objetos ocultos, y si salen gatos, mejor todavía. Este es el caso de este título, Six and Click. Con unos gráficos totalmente dibujados y animados a mano, nuestra tarea se resume en encontrar todos los gatos de cada escenario. Se nos pide buscar cierta cantidad de felinos en un límite de tiempo. Sin embargo, eso no será tan fácil. Muchas veces no están al alcance de la vista, sino que tenemos que interactuar con elementos o personajes para descubrirlos. Con fecha de lanzamiento pendiente, es un juego ideal para desestresarse. Finalizamos con una aventura 2D con acción, puzzles y plataformas, esta vez protagonizado por un perro cibernético llamado The Rooster. Ambientado en un mundo donde ya no existe la humanidad, nuestro amigo canino debe ir sorteando diferentes escenarios con variadas ambientaciones, todos totalmente dibujados a mano. A medida que avanzamos, nos esperan desafíos, como resolución de puzzles o enfrentamiento contra otros engendros mecánicos, en un título con una estética muy peculiar, todo con el fin de encontrar a su familia humana perdida. The Rooster tiene como fecha de salida el cuarto trimestre de este año. En conclusión, acabamos de presenciar tan solo una pequeña muestra de lo que se vio durante el pasado Next Fest de Steam. Habían otros títulos muy buenos que no fueron mencionados en este video, y lo mejor de todo es que muchos de ellos también estarán disponibles en otras plataformas.
Todos los títulos mencionados cuentan con demos jugables. Les dejaré los enlaces en el comentario fijado. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa todas las notificaciones en la campanita para que sepas cuando hay nuevo material. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido todos estos juegos mostrados en el Steam Next Fest? ¿Cuál te gustó más? ¿Conoces algún otro que no haya sido mostrado? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.